Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 11 de septiembre del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumidos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que vaya a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por 99 justos, que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay, que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente.
Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto. Traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 11 de septiembre del 2022. La misa de este domingo, nos habla de la misericordia de Dios. Entendiendo por misericordia miser igual miserable, cor igual corazón da igualdad dar el corazón al miserable, llegar no solo a perdonar al enemigo, sino llegar a amarlo. En la primera lectura vemos cómo gracias a la intervención de Moisés, Dios tiene misericordia para con su pueblo. En la segunda lectura escuchamos el testimonio de Pablo sobre cómo la fe y el amor se desbordaron en él, gracias a la misericordia de Dios. En el Evangelio, a través de 3 magníficas parábolas se nos muestra la misericordia de Dios. La oveja perdida, la mujer que pierde una moneda y el hijo pródigo. ¿Sabes la diferencia entre perdonar y ser misericordioso? Pues en estas lecturas vamos a descubrirlo. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Éxodo. En esta primera lectura, Dios se siente decepcionado de la conducta del pueblo de Israel, a quien había salvado de la esclavitud a través de Moisés. Todo estuvo en que Moisés se alejara un poco del pueblo, para ir a hablar con Dios, para que el pueblo se desviara del camino que Dios les había señalado y se pervirtieran por la influencia de unos cuantos alborotadores. Dios en esta lectura quiere invitar a Moisés, no solo a salvar a su pueblo de la esclavitud física, sino que quiere invitarlo a participar en la salvación espiritual de su pueblo. Ya que la verdadera salvación no está en quitar las cadenas de afuera, sino en quitar las cadenas de adentro, que nos impiden amar, creer y esperar en la grandeza, el amor y la misericordia de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos para consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Desgraciadamente, a cada paso, nos encontramos personas de cabeza dura, que no quieren entender la grandeza del amor de Dios y de su misericordia, y en esta lectura Dios nos dice que en lugar de insistirle a esa gente que no quiere escuchar hablar de Dios, lo que tenemos que hacer, es hablar con Dios de esa gente, o sea, interceder por ellos, como hizo Moisés. La intercesión es otro de los nombres del amor. Quien intercede se sitúa como un puente de amor entre el ofensor y la persona ofendida. Ama al ofendido, en este caso Dios, y por ello comparte su pena, pero tiene la confianza suficiente para suplicarle en favor del ofensor. Ama al ofensor, en este caso el pueblo de Israel, trata de acercarle al arrepentimiento de lo que ha hecho, e incluso le induce a pedir perdón a la persona ofendida. Y así, mediante la intercesión, se logra la reconciliación y se establece incluso la amistad. La intercesión cristiana abarca todas las áreas de la vida del hombre. Pero, sobre todo, debe enfocarse preferentemente a la salvación de las almas. Interceder ante Dios por los pecadores. Es lo que hace Moisés ante el pecado de los israelitas, como nos narra la primera lectura. Es sobre todo lo que hace Jesucristo, pues toda su vida se puede resumir como una constante intercesión ante el Padre para lograr la redención de la humanidad pecadora. En el Catecismo se nos enseña que la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, el único intercesor ante el Padre. Lecturas de apoyo.
Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Éxodo capítulo 32, versículo 30 al 32. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir donde Yahvé. Ojalá pueda obtener por ustedes el perdón de este pecado. Al volver Moisés donde Yahvé le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés confirma el pecado de su pueblo, no obstante, decide interceder por ese pueblo de cabeza dura ante Dios. No cabe duda, que Dios sabe elegir a sus servidores, y después de elegirlos, los hace semejante a Él. En esta primera lectura, parece que Dios quiere probar a Moisés, quiere probar su crecimiento espiritual, ya que le ofrece salvarlo. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Le deja bien claro, que su ira únicamente se va a encender contra el pueblo que ha pecado contra Dios y le ofrece a Moisés grandes beneficios, y le aclara, que a él no lo tocará, antes bien hará de él un gran pueblo. No obstante, lo maravilloso que parece el ofrecimiento de Dios, Moisés le responde, que, si no tiene misericordia de su pueblo, lo borre a él, del libro de la vida. Dios había logrado hacer de Moisés un hombre semejante a él. Cuando el hombre es semejante a Dios, cuando es capaz de perdonar, de amar al enemigo, de compadecerse y de ser misericordioso, como Dios es misericordioso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado como Moisés? Yo creo que muchos no seríamos capaces porque no sabemos amar, porque tenemos un corazón duro e indolente. Fíjense, que seguro estaba Moisés del amor que Dios le tenía a él y a su pueblo. Que seguro estaba Moisés de la lealtad de Dios para aquellos que le sirven con sincero corazón. Que seguro estaba Moisés de la gran misericordia de Dios para los pecadores. Que sabía que les iba a perdonar. ¿Cuál estás alimentando tú? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Éxodo capítulo 32, versículo 33 al 34. Yahvé respondió a Moisés: al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tú, sigue, y conduce al pueblo al lugar que te indique. Mi ángel irá delante de ti, pero algún día los visitaré y les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto, nos deja ver claramente Dios, que lo único que puede borrar al hombre del libro de la vida, es el pecado contra Dios. Dios es fiel, leal, para con aquellos que le sirven con sincero corazón, por eso, nunca deja de escuchar la súplica de sus servidores. Dios le dice a Moisés que acepta perdonar al pueblo de Israel, siempre y cuando Moisés los siga conduciendo. Es importante orar e interceder por la salvación de los pecadores. Pero de nada sirve que yo salve de la esclavitud a una persona, lo traiga a Guadalajara, y lo deje libre en pleno periférico, ya que esta persona, como no sabe vivir en libertad, corre el riesgo de volver a caer en la esclavitud, o de salir herido o de morir. De la misma manera, ¿de qué serviría salvar a un hombre del pecado? Si no le enseñamos cómo vivir como salvado. Por eso, la oración debe ir de la mano de la predicación. Y Dios muchas veces nos dice a los que intercedemos por los pecadores: está bien, yo les perdono y les salvo, pero ahora tú condúcelos, tú muéstrales el camino de la salvación, tú predícales el evangelio, tú enséñales a vivir como salvados. Dios le deja ver claramente a Moisés, que interceder por alguien, significa también comprometerse a trabajar para que ese alguien se salve. O sea que una parte la pone Dios y otra parte la pone el hombre. Es necesario, pues, estar dispuestos cuando intercedamos por alguien, a pagar el precio de la salvación de ese alguien. Durante el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nuremberg, vivía una familia compuesta por 2 padres y 18 hijos. Para poder poner pan en la mesa para tal prole, el padre y jefe de la familia, trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de oro de la región, y en cualquier otra cosa que se presentara. A pesar de las condiciones tan pobres en que vivían, Albrecht y Joseph, 2 de los hijos de Oliver Dürer, tenían un sueño. Ambos querían desarrollar su talento para el arte, pero bien sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la academia. Después de muchas noches de conversaciones calladas entre los dos, llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda. El perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara. Al terminar sus estudios, el ganador pagaría entonces los estudios al que quedara en casa, con las ventas de sus obras, o como fuera necesario.
Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia. Albrecht Dürer ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Joseph comenzó entonces el peligroso trabajo en las minas, donde permaneció por los próximos 4 años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el primer momento fue toda una sensación en la academia. Los grabados de Albrecht, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de sus profesores, y para el momento de su graduación, ya había alcanzado algo de fama, comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte. Cuando el joven artista regresó a su aldea, la familia Dürer se reunió para una cena festiva en su honor. Al finalizar la memorable velada, Albrecht se puso de pie en su lugar de honor en la mesa, y propuso un brindis por su hermano querido, que tanto se había sacrificado para hacer sus estudios una realidad. Sus palabras finales fueron: "Y ahora, Joseph hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir tú a Nuremberg a perseguir tus sueños, que yo me haré cargo de tus estudios". Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba Joseph, quien tenía el rostro empapado en lágrimas, y movía de lado a lado la cabeza mientras murmuraba una y otra vez: "No, no, no". Finalmente, Joseph se puso de pie y secó sus lágrimas. Miró por un momento a cada uno de aquellos seres queridos y se dirigió luego a su hermano, y poniendo su mano en la mejilla de aquel le dijo suavemente: "No, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Mira lo que 4 años de trabajo en las minas han hecho a mis manos. Cada hueso de mis manos se ha roto al menos una vez, y últimamente la artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante tu brindis, mucho menos podría trabajar con delicadas líneas el compás o el pergamino y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano, para mí ya es tarde". Albrecht tomó de nuevo la palabra y mirando a los ojos a su hermano le dijo: "Todo lo que soy te lo debo a ti. Por 4 años pagaste mi educación y ahora que es mi turno quiero que sepas que durante toda mi vida yo me haré cargo de ti". Y Albrecht Dürer hizo una escultura de las manos de su hermano deformes, unidas en oración. Más de 450 años han pasado desde ese día. Los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albrecht Dürer pueden ser vistos en colecciones particulares y en distintos museos alrededor de todo el mundo. Hoy en día todavía existe en Nuremberg la Fundación Albrecht Dürer para los incapacitados por la artritis. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 36 a 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hubiera sido muy fácil para Moisés juzgar al pueblo y condenarlo. Pero Moisés eligió el camino mejor, el de la misericordia. Dar el corazón al miserable. Mucha gente dice: ¿cómo voy a perdonar a ese miserable? La misericordia va más allá del perdón. Significa no solo perdonar, sino perdonar con alegría, dar de nuevo el corazón, el amor, la confianza, al miserable. Gracias a que Moisés fue misericordioso, el día que él pecó, Dios correspondió a esa misericordia que Moisés tuvo para el pueblo escogido, y Dios perdonó a Moisés su pecado y lo salvó. Recuerda, que con la medida que midas, serás medido. Si en este momento, te tocara llegar a la presencia de Dios, y te juzgara como tú has juzgado, te condenara como tú has condenado, te midiera con la misma medida con que tú has medido a los demás, ¿cómo te iría? Te invito a ejercitar la misericordia, en lugar del juicio, la crítica, el chisme y la condenación para que cuando llegues a la presencia del Señor, Dios pueda ser misericordioso contigo. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Timoteo. En esta segunda lectura indudablemente hay un progreso en la revelación del corazón de Dios. Con Pablo nos damos cuenta de que ahora la misericordia de Dios lleva por nombre Jesucristo. Ya que Jesucristo, no solo se mostró misericordioso ante Pablo sacándole de su terquedad en el camino de Damasco, sino que además tuvo tanta confianza en él, que le llamó a predicar el Evangelio de la misericordia en el mundo entero. ¿Cómo Pablo no podría sentir un profundo agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo? San Pablo, nos confiesa haber sido también él un pecador, que arrepentido, se abrió a la misericordia de Dios. Y Pablo nos dice claramente, lo que Dios es capaz de hacer con aquellos hombres que arrepentidos abren su corazón para recibir la misericordia de Dios. Porque a Pablo, Cristo no solo le perdonó, sino que le consideró digno de confianza al ponerlo a su servicio.
Desbordo en él su divino espíritu al darle la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Le hizo testigo de la generosidad de Dios para que sirviera de ejemplo a los habrían de creer en él, para obtener la vida eterna. Ojalá que la gente que se dedica a servir a Dios, entendiera como Pablo, la grandeza del llamado y lo importante que es considerarse digno de confianza al ser invitado por Dios a trabajar a su servicio. Y las maravillas que Dios es capaz de hacer, con aquel servidor, que le sirve con un corazón sincero, y con pureza de intención. Lo que hizo Dios con Pablo, quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Dios no hace distinción de personas, todos somos sus hijos. Recuerda que no existe ningún pecado, que sea más grande que la misericordia de Dios. Por eso, el único pecado que Dios no puede perdonar, es aquel del hombre que no quiere que le sea perdonado, porque no se arrepiente y no pide perdón. Es imposible ser misericordioso con los demás, si antes no se ha experimentado la misericordia de Dios, en carne propia. Por eso el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si yo me caigo gorda, no me perdono, no me puedo ver ni en pintura. Pobre de mi prójimo si lo amo como a mí mismo. Una de las señales más claras, de que he aceptado la misericordia de Dios, es que al primero que he perdonado es a mí mismo. El perdón supremo, es perdonarte a ti mismo. Después de perdónate a ti mismo, empiezas a aceptarte y entonces el amor por tu persona crece y lógicamente tu amor a Dios y a los que te rodean. ¿Por qué nos castigamos con la culpa una y otra vez? En buena parte, porque eso es lo que vimos hacer a nuestros padres o a los adultos que nos formaron y también por creencias religiosas mal fundamentadas. Lo que necesitamos, entonces, es hablar de responsabilidad, no de culpa, reconocer nuestras fallas, aprender de ellas y mejorar. Ánimo, deja de lado el orgullo o el perfeccionismo y acepta humildemente la fragilidad, la debilidad, la imperfección. La culpa te paraliza y te roba lo mejor de tus energías. La culpa y el odio te rebajan, te frenan y te impiden experimentar la misericordia de Dios y disfrutar el hoy. Por eso, si quieres ser feliz, pide perdón a Dios y a los demás, sé bueno contigo mismo, perdónate y perdona. Ya sabes que perdonar no necesariamente es olvidar sino recordar en paz. Además, el perdón pide que haya justicia para que el mal desaparezca. Puedes perdonar y, al mismo tiempo, actuar con firmeza. Recuerda, también, que el perdón es un regalo que, ante todo, te das a ti mismo. Como dijo el Dalai Lama. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. No tenemos que aprender a perdonar porque ya nacemos con la capacidad de hacerlo. Pero ¿adivinas qué nos ha ocurrido? Pues que hemos aprendido y practicado la conducta opuesta y ahora nos resulta muy difícil perdonar. Empieza a trabajar en el perdón, empieza a practicar el perdón. Al principio, cuesta, pero después se convertirá en un hábito. El único medio de recuperar el perdón es volver a practicarlo. El perdón es el único medio para limpiar las heridas emocionales, psicológicas, espirituales. Cuando perdonas, la vida se convierte en algo fácil. El perdón es el único medio para sanar nuestras heridas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Dios miente, y su palabra no estaría con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiso derramar su misericordia, a través del sacramento de la penitencia. Por eso, después del arrepentimiento, el hombre debe tener la humildad de ir a confesar su pecado al sacerdote para quedar limpio de toda maldad. Desgraciadamente, el diablo, padre de toda mentira, en esta época, suele engañar a los hombres, diciéndoles que, ¿para qué se van a confesar con un hombre que es igual de pecador que ellos? O lo que es peor, diciéndoles que ¿cuál pecado? Que ellos no tienen pecado y que no tienen de qué arrepentirse. Pobre del hombre que cae en alguna de estas falsedades, porque al pensar de esta manera, cierran las puertas a la misericordia de Dios, y a la salvación. La primera mentira, ¿por qué confesarme con alguien que es igual que yo? Bueno, porque Dios así dispuso que fuera, cuando dice a sus apóstoles: lo que aten en la tierra, será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Vamos a ver, cuando tú vas a consulta con un doctor, checas si el doctor es un pecador. Claro que no. Lo que checas es que sea un buen doctor. Cuando vas de compras investigas la vida del vendedor para ver si es un pecador. Claro que no.
A ti lo único que te interesa es que venda buenos productos. ¿Cuándo vas con un abogado a que defienda tu causa? ¿Investigas si tiene varias mujeres o si es pecador? ¿O más bien investigas si es o no buen abogado? Bueno, pues lo mismo, cuando te acerques a confesar, ¿qué te importa a ti la vida del sacerdote? Deja que él le dé cuenta a Dios de su vida. Tú acércate a recibir del sacerdote el perdón de todos tus pecados, que Dios te otorga. Segundo, dice por ahí un dicho, que el santo más santo, peca 7 veces al día. Los seres humanos somos imperfectos, y esa imperfección nos lleva al pecado, por eso decir que no tenemos pecado, es la más grande de las mentiras. ¿Cómo va a poder curar un doctor a un enfermo, que niega su enfermedad? ¿Cómo va a poder Dios perdonarte, si en tu soberbia, no quieres reconocer tu pecado? Yo te invito a acercarte al sacramento de penitencia a confesar tu pecado y vas a ver los cambios maravillosos que van a ocurrir en tu vida. Otra estrategia que utiliza el diablo para impedir que el hombre se acerque al confesionario, es llenar al hombre de miedos y temores infundados. Un día estaba un sacerdote confesando, y cuando se asomó para ver cuánta gente faltaba, vio al diablo que estaba entregándoles algo a las personas que estaban en la fila para confesarse. Sin más ni más, se salió el sacerdote del confesionario y se enfrentó al diablo diciéndole: «Tú no tienes nada que hacer aquí, así es que vete a este lugar». A lo que el diablo le respondió: «Tranquilo padre, no estoy haciendo nada malo, solo le estoy regresando a estas personas, algo que les quite algo que les quitaste». «¿Cómo es eso?», respondió el sacerdote. «Sí padre», continuó el diablo, «les quita el miedo y la vergüenza para que pecaran, y ahora les estoy regresando el miedo y la vergüenza, para que no se confiesen». Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre suelo decir en los lugares donde predico: si en este lugar se encuentra alguna persona santa, o sana, quiero decirle, que se encuentra en el lugar equivocado. Una persona que ya es santa, no debería estar aquí, sino en un nicho junto al altar. En cambio, si se encuentran en este lugar, gente que se reconoce enferma y pecadora, están en el lugar correcto, ya que Cristo vino a sanar a los enfermos y a salvar a los pecadores. Las enfermedades, cuando se detectan a tiempo, casi siempre son curables. Las enfermedades se convierten en incurables, cuando la persona que las tiene, las niega o cuando las acepta es demasiado tarde. Los males con el tiempo nunca se arreglan, se hacen peores. Y lo peor que le puede suceder a una persona, es negar no solo su enfermedad, sino su pecado, porque muchas veces, cuando se da cuenta y reconoce su enfermedad y su pecado, es demasiado tarde, porque ya murió y ya está ante la presencia de Dios. Mientras tengamos vida, siempre habrá la posibilidad de acudir a Él y ser acogido en sus brazos de Padre. Dios no mira el comportamiento indigno que el hombre haya tenido, ni el número de veces que el hombre ha abandonado y despreciado a Dios. Mira únicamente el arrepentimiento del alma que anhela el perdón y su misericordia, mira los ojos húmedos y el corazón contrito, mira los pasos indecisos de quien se acerca a Él para decirle: «He pecado. Perdóname». ¿Qué quieres que haga? Dios no se fija en la categoría de pecado, sino en la categoría del alma. La misericordia de Dios transforma a la gente, revoluciona en cierta manera la vida del hombre. El pueblo de Israel, en medio de tantas dificultades y a pesar de sus caídas e infidelidades, llevó siempre la bandera del Dios fiel y redentor de su pueblo bien alta. El caso de Pablo es un ejemplo para nosotros. Puso todas sus cualidades al servicio del Evangelio de Jesucristo y por él se gastó y desgastó hasta dar la vida. Ahora nos toca a ti y a mí, responder como Pablo a la misericordia de Dios. ¿Estás dispuesto? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 5, versículos 6 y 7. Felices los compasivos y misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres encontrar el secreto de la felicidad? Aprende a perdonar y a perdonarte. El resentimiento lleva al rencor, el rencor al odio, y el odio a la muerte y a la destrucción. El tema del día era resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento.
Escribimos su nombre en ella y lo pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana llevaríamos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran comparación del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Me di cuenta que cuando hacía importantes ciertas fallas, me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas esperando que el otro se muera, pero que finalmente al que termina envenenándonos es a nosotros mismos. El rencor y el resentimiento son el veneno del alma. El rencor es a la persona como lo podrido es a la fruta. Si a una fruta no se le corta lo podrido, se pudrirá toda. El resentimiento es como las bolas de acero con cadenas que ataban antiguamente a los presos en el tobillo. Imagínate que, por cada resentimiento o rencor sin perdonar, se te atará una bola de acero a tu tobillo, eso te va dificultando tu caminar hacia tu objetivo. Perdona no porque el otro valga la pena, sino porque Dios y tú valen la pena. El único medio para limpiar las heridas y desprendernos del veneno, es el perdón. A. Los perdonarás no porque merezcan tu perdón, sino porque no quieres sufrir y causarte más dolor a ti mismo cada vez que recuerdes lo que te hicieron. B. Los perdonarás, porque no quieres sentirte permanentemente enfermo. El perdón es necesario para sanar tu mente. C. Perdonarás porque el perdón es un acto de amor hacia uno mismo. Ahora bien, solo sabrás que has perdonado a alguien cuando lo veas y ya no sientas nada, cuando escuches su nombre y no experimentes ninguna reacción emocional. Por lo tanto, cuando seas capaz de tocar una herida emocional y ya no sientas dolor, entonces sabrás que verdaderamente has perdonado. Evidentemente, en ese lugar te quedará una cicatriz, del mismo modo que te queda en la piel. Recordarás lo que sucedió, como eras antes, pero una vez que la herida se haya curado, haya cicatrizado, dejará de doler para siempre. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Amor y perdón. Las dos caras de la misericordia. El Dios del que Jesús nos habla en las tres parábolas evangélicas, es el Dios del amor, el Dios misericordioso. Dios ama a los pecadores, y por eso los busca como el buen pastor va en busca de las ovejas descarriadas. O como una ama de casa busca la moneda que no sabe dónde la ha puesto, hasta que la encuentra. Dios ama al pecador, como un padre ama a su hijo. Al que se le va de casa pidiéndole por adelantado su herencia, y al que se queda en casa, pero se comporta con él de modo distante y tal vez huraño. Y porque ama, no puede hacer otra cosa que mostrar su amor. Perdonando, comunicando el amor, celebrando fiesta, invitando a todos a compartir su alegría. Este retrato de Dios, pintado por Jesucristo, nos conmueve y nos infunde ánimos para vivir dignamente. Ante todo, habrá que subrayar que la misericordia de Dios no está sometida a las leyes del tiempo. Y esto en un doble sentido. Primero, cualquier momento es bueno para que el buen pastor busque la oveja perdida, como también lo es para que el hijo se ponga en camino hacia la casa del Padre. En segundo lugar, la puerta del corazón del Padre está abierta las 24 horas del día, no tiene horarios. Nadie podrá decir a Dios: cuando te busqué, tú no estabas. En la parábola de hijo pródigo queda bien claro la diferencia que existe entre perdonar y ser misericordioso. A través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios quiere enseñarnos a los católicos y a todos los hombres, la ciencia de la misericordia, del amor y del perdón. Es una ciencia cuyo aprendizaje dura la existencia entera, porque en cualquier momento de la vida nos puede acechar la garra del odio o de la desesperación en el dolor. Pero el ideal está claro. Si hemos conseguido ser aprobados en esta dura y extraña ciencia, seremos gratos al Señor, pero debemos continuar buscando superar nuestra calificación. Sin embargo, si todavía no hemos aprendido a perdonar, pero sobre todo a perdonar con amor, con alegría, no nos desalentemos.
Mantengamos en primer lugar la decisión y la voluntad de perdonar como Dios nos perdona, y pidámosle a Dios, que Él venga a nuestro corazón a perdonar a esas personas a quienes nosotros no podemos perdonar. Luego, tratemos de ejercitarnos en el perdonar a otros, perdonando las pequeñas faltas de respeto o de atención, las bromas pesadas que alguien nos pueda hacer, etc., para ir creciendo y haciendo cada día más grande nuestra capacidad de perdonar, mediante el ejercicio. Empieza a trabajar en el perdón, empieza a practicar el perdón. Al principio, cuesta, pero después se convertirá en un hábito. El único medio de recuperar la capacidad de perdonar que teníamos cuando éramos niños, es volver a practicarlo. Acerquémonos con frecuencia al sacramento de la penitencia, para que, al recibir el perdón de Dios, y su misericordia, seamos nosotros capaces de perdonar a los demás como Dios nos perdona. Y acerquémonos lo más frecuentemente que podamos, a la Eucaristía, y a la oración, y pronto podamos experimentar esa semejanza con Dios, al llegar a perdonar como Dios nos ha perdonado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Pónganse, pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien ha recibido la misericordia de Dios, debe ponerse el vestido que conviene a los elegidos de Dios. La compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el perdón. Imagínense que el hijo pródigo, después de haber sido perdonado y haber sido recibido por su padre sin resentimientos, ni reproches, él a su vez cuando alguien le hubiera fallado, en lugar de tratar a esa persona con misericordia y compasión, le hubiera reprochado, juzgado y condenado. ¿Crees que eso estaría bien? Piensa en la persona que más te haya fallado. Ahora piensa en las veces que tú le has fallado a Dios. ¿Quién ha fallado más? ¿Tú a Dios? ¿O esa persona a ti? Yo creo que, si eres honesto, vas a contestar, que tú le has fallado más a Dios, que esa persona a ti. Ahora bien, ¿cómo te ha tratado Dios, cuando les has pedido perdón por tus faltas? ¿Te ha gritado, insultado, reprochado, te ha sacado y te ha echado en cara todas las faltas del pasado? Claro que no. Normalmente lo que hace el sacerdote en el confesionario es aconsejarte, orientarte y darte la absolución, el perdón de tus pecados en nombre de Dios, invitándote a no seguir pecando más. En cambio, ¿cómo has tratado tú a esa persona o personas que te han fallado? Recuerda, que, en el Padre Nuestro, le decimos a Dios que perdone nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué pasaría si Dios te perdona, como tú perdonas? ¿Cómo te iría? Vamos pidiéndole a Dios, que nos enseñe a perdonar como Él nos perdona a nosotros. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 2, versículo 13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pocas veces somos ofendidos. Lo que pasa es que la mayoría de veces nos sentimos ofendidos. Cuando una persona nos hace algo, convertimos el asunto en una guerra de orgullo. ¿Por qué? Pues porque nuestra importancia personal crece cuando no perdonamos. El verdadero problema reside en el orgullo. A causa del orgullo, añadimos más leña al fuego de la injusticia a fin de que nos recuerde que no podemos perdonar. Pero ¿adivinas quién es el que va a sufrir y a acumular más y más veneno emocional? Pues tú mismo. Perdonar es abandonar o eliminar un sentimiento negativo contra el otro. ¿Quién sufre? ¿El que odia o el que es odiado? El que es odiado vive feliz, generalmente, en su mundo. El que cultiva el rencor se parece a aquel que toma una brasa ardiente. Pareciera que la llama quemara al enemigo. Pero no. Se quema uno mismo. El resentimiento solo destruye al resentido. El soberbio, es aquel que se deja llevar por el amor propio, que es ciego y suicida. Prefiere la satisfacción de la venganza, al alivio del perdón. El rencoroso vive en una eterna agonía. No hay en el mundo fruta más sabrosa que la sensación de descanso y alivio que se siente al perdonar, así como no hay fatiga más desagradable que la que produce el rencor.
Vale la pena perdonar, aunque sea solo por interés, porque recuerda que con la vara que midas, serás medido. Si no perdonas por conversión, perdona por conveniencia, porque no hay terapia más liberadora que el perdón. Una forma para que se nos haga más fácil pedir perdón o perdonar es empezar con un saludo, una mirada benevolente, una aproximación, una conversación. Son los mejores signos de perdón. A veces sucede esto. La gente perdona y siente el perdón. Pero después de un tiempo, vuelve a sentir resentimiento. No te asustes. Una herida profunda necesita muchas curaciones. Vuelve a perdonar una y otra vez hasta que la herida quede curada por completo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 17. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, pues para esto han sido llamados. Y de este modo recibirán la bendición. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hubo una época en México que el odio hacia la religión llegó a extremos difíciles de imaginar. Sacerdote, religioso o religiosa que caían en manos de los comunistas eran, sin más, asesinados. Ocurrió que una mujer viuda tenía un solo hijo, y este había entrado al seminario. Cuando inició el conflicto, los seminaristas tuvieron que huir a un lugar a salvo. Llegó el momento en que el joven terminó sus estudios y llegó a la ordenación. La madre vivía en una zona controlada por los comunistas, y le había sido imposible acompañar a su hijo. El joven, movido por el amor filial, quiso ir a ver a su madre, a pesar del riesgo. Confiando en la buena voluntad de la gente de su pueblo, se encaminó hacia allá disfrazado. La madre se llenó de alegría cuando el hijo llegó a visitarla. A escondidas el joven inició su ministerio en servicio de la pobre gente de su pueblo. Nunca han faltado ni faltarán los Judas, y alguien denunció al sacerdote. Llegaron los soldados a casa de la viuda una noche, y lo sorprendieron. La madre le suplicaba al coronel al mando que no matara a su hijo. Encarcélelo, pero por piedad, por amor de Dios, no lo mate. Soy viuda, y es mi único hijo. El dicho coronel era una fiera, y se mostró insensible ante la súplica de la madre. En ese mismo instante el joven fue fusilado. Ante el llanto desgarrador de la pobre viuda, pasó el tiempo. La guerra se definió, y los comunistas fueron derrotados. El coronel iba huyendo, seguido muy de cerca por sus enemigos, y consciente de que si era capturado de inmediato dispondrían de su vida, debía tantas él, llegó a un poblado que lucía todos los estragos de la crueldad de la guerra, y ahí lo alcanzaron sus perseguidores. Desesperado abandonó su caballo, y corrió por calles y callejones buscando desesperadamente un refugio. Miró una casa en la que había una luz encendida, y sin pensarlo tocó con urgencia la puerta. Por el amor de Dios, ayúdenme. La puerta cedió ante los golpes del hombre, y apareció la dueña de la casa, era la viuda. Al ver a la mujer, sin reconocerla, le dirigió de nuevo la súplica. Por el amor de Dios, ayúdeme. La mujer le dirigió la peor mirada de odio que se haya visto sobre la tierra. Coronel, recuerda la súplica que le dirigí antes de que usted asesinara a mi hijo. El hombre sintió que se helaba su sangre, dio media vuelta para continuar su huida, pero ya era tarde. En la calle resonaban los cascos de los caballos de sus perseguidores, y los gritos de los soldados al organizar la búsqueda. El hombre se detuvo en la puerta, paralizado por el miedo. La mujer entonces le dijo: en ese armario está la sotana de mi hijo. Rápido, póngansela. El coronel vaciló, pero no le quedaba alternativa. Rápidamente se puso la sotana. La viuda le entregó un libro diciéndole: este es el breviario de mi hijo, tómelo y siéntese ahí, de espaldas a la puerta. Tembloroso y vacilante, el hombre obedeció a la mujer lucía un rostro pétreo. Sus quijadas apretadas parecían contener todo un mar de sentimientos encontrados. La puerta fue abierta por un piquete de soldados, que, al ver la figura sacerdotal en oración, pidieron disculpas a la viuda, y se retiraron precipitadamente. El coronel, temiéndose lo peor, tenía sus ojos cerrados, y el corazón casi se le quería salir del pecho. Se hizo el silencio, los instantes se alargaron. El hombre no se atrevía a moverse. Empezó a escuchar algo como un murmullo, como una oración, se atrevió a voltear, y miró a la viuda arrodillada ante un crucifijo. De repente la mujer soltó el llanto y gritaba: solo porque me lo pidió en tu nombre, Señor, solo porque me lo pidió en tu nombre. Sabemos que el aprender a perdonar es un aprendizaje de toda la vida. Pero recuerda que todo se aprende más rápido, entre más se practica. El pasado no es un sofá, es un trampolín.
El pasado únicamente debe servirnos para aprender lecciones y a perdonar. Que Dios Padre de misericordia, nos enseñe a perdonar, como Él nos perdona a cada uno de nosotros. Una de las maneras de empezar a perdonar, es empezar a orar por nuestros enemigos. Oremos pues por todos los que nos hayan causado un daño consciente o inconscientemente, pidiéndole a Dios, que venga a nuestro corazón a perdonarles y arranque todo resentimiento que existe en nuestro corazón y a cambio, nos llene el corazón de misericordia, de perdón y de amor. Oremos por todos a los que hemos dañado, consciente o inconscientemente, para que Dios les dé a esas personas la capacidad de perdonarnos y ser misericordiosos que nosotros. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios se manifieste a través de su Espíritu Santo, con toda su gloria y su poder. Oremos esta semana por todos y cada uno de nosotros, oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre David, por Petrita, por Gerardo, por Naúm, por Armando, por Martina, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli y Clara, por Estoya y Vicky, por Diego, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.